presento 4 claves sobre el servicio de la responsabilidad en Cáritas. Lehenengoa, alkartearen eskutik konprometitzen gara. El compromiso de las personas responsables en Cáritas, en vicarías o en unidades pastorales, toma un carácter público y comunitario cuando lo concretamos en una encomienda y cuando es la propia comunidad la que en su nombre envía a cada persona a dicho servicio. Bigarrena, mandatuak alkartearen esanetara jarri. Así, desde Cáritas, queremos impulsar y poner en valor el ejercicio comunitario de los procesos de discernimiento y la asunción de encomiendas por parte de las personas voluntarias responsables en Cáritas. Hirugarrena, alkartearen jardunbidea, bereizketa, bialketaren ospakizunak eta akompainamendua. Para ello es muy importante cuidar todos los elementos que completan esta dinámica comunitaria. El proceso de discernimiento, el envío que podemos visibilizar dando carácter público a las celebraciones de inicio de curso y el acompañamiento. Eta laugarrena, alkartesena eta sinodosena sustatu, bat gara. Vamos a conocer algunas experiencias que nos invitan a seguir impulsando estos procesos que se desarrollan en coordinación con el Secretariado de Laicado y que son una práctica real de sinodalidad y de creación de comunidad desde la clave de mutua pertenencia, bat gara. Y el acompañamiento el enfoque que le ha dado el secretario del Laicado en plan de oración y en plan ha sido francamente positivo. A mí me ha servido muchísimo. Lo que hay que tener en cuenta, para mí, yo creo que es muy importante, es que esa persona está enviada por nosotros. Y nosotros tenemos que cuidarla, animarla y exigirla, por supuesto, también. Konpromiso honetan, pentsatzera animatu ginenok, erretiro batean elkartu ginen, elkarrekin hausnartzeko eta otoitz egiteko. Quisimos también asumir el compromiso juntos. También para llevarlo mejor, porque son muchas reuniones, hay cantidad de cosas para hacer y las cosas compartidas van mucho mejor. Bueno, prozesu hortan arlo desberdinak ikutu genituen eta neuretzat argi esan da prozesu aberatsa izan da. Zergatik? Barrura begiratzeko denbora delako alde batetik, norberaren bizitzan zer lehentasun dituen eta zer duen egiteko eta aldana laguntzeko edo nola ikusten duen bere burua, baita kristau bidean ere. Cuando hacemos de manera compartida las cosas, pues también es darse uno la oportunidad de poder contribuir, de colaborar y de hacer sentir a las demás personas que lo que ellos hacen y lo que viven y comparten pues es importante, no solo para ellos, sino para toda la Iglesia.